Si sigues hablando de más, no te sorprendas cuando todo se te caiga. No es mala suerte, es que sigues dándole prioridad a tu boca. Estás actuando como la gallina. El silencio no siempre es ausencia. Muchas veces es defensa, y el ruido, aunque parezca inofensivo, suele ser una invitación. En la naturaleza esto se entiende mejor que en la vida moderna, porque ahí nadie disfraza sus intenciones. La gallina pone un huevo y hace ruido. Cacarea, se anuncia, parece celebrar su logro. No entiende que ese sonido no solo informa a quien cuida el corral, también alerta a quien acecha. La comadreja no grita, no presume, no avisa, escucha. Y cuando tiene la información suficiente, se mueve con precisión. Ese mismo patrón se repite todos los días entre personas. Solo que aquí el huevo no es un objeto, es un plan, una idea, un proyecto, un avance que todavía no está listo para defenderse solo. Cada vez que lo anuncias antes de tiempo, marcas el camino para quien no quiere verte crecer. No todos los que te escuchan desean tu bien. Algunos comparan, otros sienten envidia, otros simplemente quieren medir hasta dónde has llegado para saber cómo posicionarse. El problema no es que existan, el problema es darles acceso. La mayoría de los sueños no se rompen por falta de capacidad. Se rompen porque fueron expuestos cuando aún eran frágiles, porque se compartieron con personas que no sabían cuidar lo que escuchaban, porque se habló buscando validación en lugar de avanzar en silencio. Guardar silencio no es esconderse, es proteger, es entender que lo valioso se construye lejos del ruido, que no todo el mundo merece saber qué estás haciendo ni hacia dónde vas, que algunas cosas se dicen solo cuando ya no pueden ser arrebatadas. En este punto aparece una pregunta incómoda, pero necesaria. Si hablar de más te deja vulnerable, ¿por qué sigues haciéndolo? ¿Por costumbre? ¿Por necesidad de aprobación? ¿Por miedo a avanzar solo? La respuesta a esa pregunta define si sigues perdiendo huevos o si aprendes a cuidar el nido. Hablar se siente bien, da la sensación de avance, de movimiento, de compañía. Cuando cuentas un plan, tu mente lo vive como si ya estuviera en marcha. Cuando alguien te escucha, tu ego interpreta apoyo. Pero esa sensación es engañosa, porque hablar no construye, hablar no protege. Y hablar demasiado, muchas veces, debilita. El silencio, en cambio, incomoda. Te deja solo con tus ideas. Te obliga a sostener tus decisiones sin aplausos. Te enfrenta al miedo de fallar sin testigos. Por eso tanta gente prefiere hablar antes que avanzar. Porque hablar es más fácil que ejecutar. Cada vez que anuncias lo que vas a hacer, liberas presión interna. Y esa presión era necesaria. Era el combustible que te empujaba a trabajar. Al contar tus planes, una parte de tu mente siente que ya cumplió, que ya avanzó. Y sin darte cuenta, reduces tu propia urgencia. Pero ese no es el único problema. El verdadero riesgo está afuera. Cuando compartes tus movimientos, te vuelves visible. Y no toda visibilidad es buena. Hay personas que no atacan con acciones directas, sino con palabras pequeñas. Comentarios disfrazados de consejo. Dudas sembradas con suavidad. Opiniones que no pediste, pero que se quedan resonando. Una frase basta para alterar una decisión. Una mirada basta para generar inseguridad. Y muchas veces esas semillas no vienen de enemigos claros, sino de personas cercanas. Gente que dice quererte, pero que no sabe manejar lo que despierta en ellos tu crecimiento. La envidia rara vez se presenta como odio. Suele llegar vestida de preocupación, de advertencia, de realismo exagerado. ¿Estás seguro? Eso es difícil. Yo conozco a alguien que fracasó. Tal vez no es el momento. No destruyen tu plan directamente. Lo desgastan por dentro. Cuando escuchas demasiado, empiezas a dudar de lo que antes tenías claro. Y esa duda te hace frenar, ajustar, postergar, cambiar, hasta que el proyecto pierde fuerza o se abandona, no porque fuera malo, sino porque fue expuesto antes de tiempo. El silencio evita todo eso, no porque te haga invulnerable,
sino porque reduce el acceso. Protege tu proceso. Te permite equivocarte sin juicio externo, corregir sin opiniones ajenas, avanzar sin presión social. Las personas más enfocadas no son las que más hablan de lo que harán, son las que menos explican y más ejecutan. No necesitan anunciar. Prefieren mostrar cuando ya no hay nada que discutir. Guardar silencio también revela algo importante. Te muestra quién se acerca sin información, quién permanece sin saber, quién no necesita detalles para respetarte. Esos vínculos son distintos. No dependen de lo que cuentas, sino de quién eres. Hablar menos no te vuelve arrogante, te vuelve selectivo, te obliga a elegir con cuidado a quién le das acceso a tu mundo interno. Y eso es madurez. Entender que no todos merecen saber tus próximos pasos. Aquí es donde muchos se resisten, porque guardar silencio exige seguridad interna, exige tolerar la incomodidad de no ser validado, exige avanzar sin reconocimiento inmediato. Y no todos están preparados para eso, pero justo en ese punto empieza a notarse la diferencia entre quien pierde sus huevos una y otra vez, y quien aprende a construir en silencio hasta que ya no hay comadreja que alcance el nido. Y lo que viene después es aún más incómodo, porque no solo se trata de callar frente a los demás, sino de entender por qué necesitas hablar tanto en primer lugar. La necesidad de hablar no nace del éxito, nace de la inseguridad. Cuando una decisión es firme, no busca testigos. Cuando un camino está claro, no necesita aprobación. El impulso de contar todo suele ser una forma de aliviar el miedo a fallar. Muchas personas hablan de sus planes porque quieren sentirse acompañadas antes de estar listas. Buscan respaldo emocional en lugar de construir respaldo real. Y al hacerlo, entregan información que no debería circular. El silencio obliga a responsabilizarte por completo de tus decisiones. No hay excusas, no hay validación externa, no hay a quién culpar si algo no funciona. Por eso incomoda. Pero también por eso fortalece. Quien guarda silencio aprende a confiar en su criterio. Aprende a moverse sin explicar cada paso. Aprende a equivocarse en privado y a corregir sin presión. Ese proceso crea estabilidad interna, algo que no se consigue hablando. Además, el silencio actúa como filtro. Cuando no cuentas tus planes, reduces el ruido externo. Las opiniones desaparecen. Las dudas ajenas no te alcanzan. El enfoque mejora. La energía se concentra. El avance se acelera. En contraste, quien habla de más se fragmenta. Divide su atención entre su proyecto y las reacciones de los demás. Se vuelve dependiente de comentarios, miradas y gestos. Y esa dependencia termina drenando la motivación. La mayoría de las personas que fracasan no lo hacen por incapacidad, sino por distracción. Y una de las mayores fuentes de distracción es la opinión ajena. El silencio corta ese flujo, te devuelve el control. También hay algo más profundo. Cuando no anuncias, nadie puede sabotear. No porque no quieran, sino porque no saben dónde intervenir. La comadreja necesita ruido para ubicar el nido. Sin ruido, pierde ventaja. Esto no significa vivir desconfiando de todos. Significa entender que la información es poder y que no todo poder debe compartirse. Algunas cosas se protegen mejor cuando se mantienen fuera del alcance de miradas innecesarias. Las personas verdaderamente disciplinadas no presumen procesos. Presentan resultados, no explican intenciones. Muestran hechos, no buscan atención temprana. Esperan el momento correcto. El silencio no te aísla, te enfoca, no te apaga, te fortalece, no te quita voz, te enseña cuándo usarla. Cuando empiezas a aplicar esto, algo cambia. Avanzas más rápido, te detienes menos, dudas menos, la necesidad de explicar desaparece. Y con ella, gran parte del sabotaje invisible. Porque al final, no se trata solo de callar frente a los demás. Se trata de construir una relación contigo mismo donde no necesites anunciar lo que aún estás creando, donde el progreso no dependa de ser visto. Y es justo aquí donde la lección se vuelve inevitable. El silencio no garantiza el éxito, pero el ruido constante casi siempre garantiza interferencias.
Y entender eso marca la diferencia entre perder una y otra vez o aprender a proteger lo que todavía está creciendo. La verdad incómoda es esta. Muchas veces no te roban los sueños, tú los entregas. Los expones antes de tiempo. Los pones en la mesa buscando aprobación. Hablas cuando todavía no has construido lo suficiente para defenderte. Y luego llamas mala suerte a lo que fue exceso de palabras. El silencio no es cobardía, es criterio. No todo el mundo merece saber qué estás haciendo ni hacia dónde vas. Lo valioso se protege, no se anuncia. Aprende a construir en silencio y a hablar solo cuando ya no puedan quitarte nada. Porque el ruido guía a quien acecha y el silencio protege lo que aún está creciendo. Si esta verdad te golpeó, no la ignores. Aplícala. Habla menos. Avanza más. Protege tus planes como protegerías algo frágil. Quédate aquí y sigue escuchando, porque hay lecciones que no se gritan, se entienden en silencio.